buenas tardes y buenas noches, docentes de línea en Latinoamérica. Qué gusto me da saludarlos. Mi nombre es Carla Castillo y pues el día de hoy tenemos una fabulosa y espléndida webinar. Bienvenida Rocío, bienvenido Andrés, que también son parte de docentes de línea en Latinoamérica. Qué gusto me da saludarlos el día de hoy. Y bueno, antes de presentarlos oficialmente, queremos saludar a la audiencia y por favor escríbanos desde dónde nos están sintonizando, desde qué país y de qué color es su día. Así que bienvenida Rocío, bienvenido Andrés. ¿De qué color ha sido su día? A ver Rocío, ¿de qué color es tu día? Bienvenida. Gracias, Carlita. Es un gusto el estar con ustedes en un miércoles más de webinar que hoy va a estar súper interesante lo que vamos a platicar. Tenemos a una persona de lujo este miércoles. Así que pues yo les puedo decir que yo hoy estoy multicolor, aunque esté vestida de negro, pero estoy de multicolor porque estoy contenta en volver a ver a los chicos en el aula. Sí. Inyectan una alegría diferente. Yo estoy súper contenta y agradecida con estar viviendo lo que estoy viviendo en estos momentos, el estar participando con los chicos, el verlos. Yo siento que ellos necesitan ahorita mucha afectividad, pero estamos contentos. Excelente. Admito que es cansado, pero estoy muy contenta. ¿Y tú, Andrés, cómo estás? Satisfactorio. Sí, efectivamente es muy satisfactorio, cansado, pero muy satisfactorio. Yo creo que nunca nos quejaremos más de eso. Muchas gracias. Qué honrado de ser invitado a participar con ustedes, Carla, Rocío. También es un gusto verlas después de en este caso, para nosotros fueron algunos días de vacaciones, Ah, qué pero genial. el ritmo lo traemos ya de por sí, vamos como bolita de nieve, ¿no? Ahí vamos con toda la velocidad. Y hoy vengo, yo creo, de color rojo, sí. Ya estoy Ah, de color rojo, de se hecho, te aquí en la ve. cinta, sí, Estamos ¿verdad? igual, Andy, estamos igual. Color Están rojo. sintonizados, están sintonizados. Estamos Estamos sintonizados. Bueno, sintonizados. vamos a saludar un poquito a la audiencia, ¿les parece? Vamos a saludar a nuestros queridos amigos que también son embajadores de Docentes en Línea en Latinoamérica, Alejandro y Daniel. Un gran abrazo a los dos. Y vamos a saludar a Argentina. Claudia nos dice ahí Laura de León desde Tepán, Guatemala. Rojo, mi día es rojo súper. Ah, ya tenemos ahí otro del equipo rojo. Muy bien. Nuevo look, dice Alejandro. Me imagino que lo dice por Rocío. Que tiene nuevo look. A ver, ¿quiénes de los que ya nos han seguido nos dicen que si Rocío tenía otro look? A ver, ¿qué opinan del look de Rocío? Vamos a hacer una encuesta, que vamos a hacer un mentímetro, vamos a ver. Desde Argentina, María Cristina en Facebook nos dice que su color ha sido gris porque está algo indispuesta, pero contenta de estar ahora en línea. Te mandamos un fuerte abrazo, María Cristina, que te mejores, que te mejores. Te deseamos todo lo mejor. Alejandro González desde Las mejores Guatemala, estamos vibras, cerca. las Y mejores aquí en vibras. Zoom, tenemos aquí en Zoom, no sé si quisieras, Andy, saludar a los que están en Zoom. Tú que ahí has estado platicando con los que están en Zoom. Y claro, a Ludvina Galvez, que nos saluda desde Guatemala. Yo me imagino que es ciudad de Guatemala, y su color es verde, es un color que es precioso, es mi favorito. Perfecto. Karina dice que su color es amarillo. Excelente, es el color de la alegría, De la ¿verdad, alegría, Rocío? exacto. Sí. Y Así es. tenemos quienes están de celeste por la bandera de Guatemala. Diana, Iris, que también aparte dice que está de color blanco. Gabriela dice que el verde esperanza con lunares amarillos de felicidad. Qué bonita bandera nos dibuja Gabriela. Gabriela Gómez. Por ahí tenemos también desde Honduras un gran saludo para Gabriela y para Iris Ruano, ya les había mencionado. Carlita, adelante. Excelente, gracias Andy y Rocío nos dicen aquí en Facebook. Muy guapa, 10 años menos, Rocío, dice. O sea que te cayó. Uy, Muchas creo que me lo voy a cortar yo gracias. también así. Muy bien. Pues bueno, ¿qué les parece si presentamos a nuestro experto el día de hoy? Déjenme decirles que cuando buscamos a los expertos para hacer estas ponencias, buscamos siempre que sean de alta calidad. Y de verdad, el día de hoy nosotros somos fan del licenciado Pedro Figueroa, de
pues de este experto nos saluda desde Argentina el día de hoy, así que buenas noches Argentina. Bienvenido Luis Pedro Figueroa, saludo a la audiencia. ¿De qué color está tu día el día de hoy, Pedro? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de los lugares. Un enorme gusto compartir este espacio y agradecido de corazón por la invitación. Yo voy por dos colores. Uno sería el índigo, que para atraer la sabiduría, la reflexión, es un color muy interesante. Y el segundo, inevitablemente, el celeste que compartimos en nuestras banderas desde Guatemala, Argentina y con otros países de Latinoamérica. Así que de esos colores se está vistiendo este día y estos momentos, y un enorme placer compartir justo al resto de colegas, de docentes, de profesionales de toda Latinoamérica. Excelente y bienvenido, dice la audiencia. Giovanni Rosoto, bienvenido, dice también ahí. Un abrazo, Giovanni, que siempre nos está sintonizando. Giovanni, estamos en contacto. Gracias, Karina, también, compatriota aquí acompañando. Muchísimas gracias. También en Claudia Pedro nos ha acompañado desde nuestros inicios, desde cuando éramos docentes en línea a Guatemala, pues Pedro fue uno de nuestros primeros ponentes en nuestra webinar y pues muy gustosos de poderte seguir también en las redes porque te aprendemos mucho, Pedro. Y nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, es mutuo el crecimiento y el aprendizaje, así que felicitaciones por la tarea que realizan porque sinceramente es muy valiosa, y crear comunidad y redes es sin duda uno de los grandes desafíos y aspectos a valorar en estos tiempos. Claro que sí. Aquí estamos todos los miércoles. Todos los miércoles tenemos webinar para los que es primera vez que nos sintonizan. Pueden compartir este en vivo, queda grabado en nuestros Facebook. En nuestros Facebook, óiganme a mí, en todo plural, nuestro Facebook queda sintonizado. Esto está en vivo, así que no lo vamos a editar. Aquí lo pueden repetir, se pueden reír todas las veces que quieran. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, por favor, porque todos los miércoles tendremos webinar. Bueno, ¿qué les parece? Pónganse cómodos, saquen el cuadernito para ir anotando todo lo que el licenciado Pedro Figueroa nos va a compartir. Y bueno, voy a compartir un poquito de lo que él hace, un poquito de todo lo que hace. Pedro Luis Figueroa es, aparte de eso, es el ganador del Global Teacher Award 2021. También es un experto en AONIA, que ya nos va a platicar un poquito de eso para que nos explique un poquito de qué es, no sé si lo pronuncia bien. Es embajador de Genially, docente investigador, regente, speaker, capacitador y licenciado en comunicación. Actualmente trabaja en la Escuela Superior de Comercio de Río Tercero, Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué les parece? Aparte de eso, es un experto en tecnología educativa, así que démosle la bienvenida. Creo que me equivoqué en lo último, ¿no? No, está perfecto. No. Está perfecto. Ah, bueno, creí que me había equivocado. Yo puedo agregar algo, además de todo el currículum que Pedro tiene. Es una persona tan noble y tan generosa en dar su conocimiento que yo lo que les digo es que a sacar su cuadernito y su lapicero, porque yo sé que hoy vamos a aprender mucho de Pedro. La generosidad es de ustedes. Bueno, y lo más importante, esposo y padre, porque nobleza obliga, uno también tiene esas obligaciones que ocupan 24 horas los 7 días de la semana. Así es. Excelente. Entonces vamos a quedarnos con Andrés, Rocío, nos vamos a quedar en el chat tanto de Facebook como de Zoom para que nos puedan hacer sus comentarios y sus preguntas, y le vamos a dar la opción a nuestro estimado Pedro Figueroa para que nos comparta pantalla y nos ponemos cómodos todos para poder escuchar. Así que adelante y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Vuelvo a reiterar el enorme agradecimiento de poder participar de este espacio y de esta bella comunidad de docentes. Y la primera aclaración o salvedad tiene que ver con que la verdad que hoy sería prácticamente imposible, pero me parece válida la aclaración. No son recetas, no son caminos inflexibles, no son únicas posibilidades lo que vamos a conversar, lo que vamos a presentar, sino que justamente lo que pretende es
poner en diálogo, en debate, en reflexión, en observación, desde mi experiencia, desde mis estudios y desde mis conocimientos, por dónde uno intuye que puede ir la educación en este 2022, en este desafiante 2022, en lo educativo, pero también en lo referente a la salud, a lo económico, a lo social. Y en ese sentido, como primera medida, desearles a todos que estén muy bien, de salud especialmente, ustedes y sus afectos, y que podamos también desarrollar cada una de nuestras actividades sin mayores inconvenientes mientras solucionamos este inconveniente de salud o esta situación que nos ha alterado. Para empezar, me parecía interesante comenzar con una certeza en estos momentos por ahí de incertidumbre, y la certeza tiene que ver con el gran pedagogo Paulo Freire, pedagogo brasilero latinoamericano, que dice que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y en esto, un primer video para comenzar, vamos a ver 2 o 3 breves a lo largo de toda la presentación, pero que pone en evidencia esta certeza. Y presten atención a los protagonistas, y al final les voy a contar qué me pasó a mí con este video, y a ver si nos pasa exactamente igual, pero que habla de la educación, del futuro, de la formación, así que lo vamos a compartir y vamos a ver cómo podemos empezar. Tiene que ver con un video promovido por la UNESCO. Bueno, claramente la educación es un derecho, y no sé si les pasó lo mismo, pero uno pensaba que quien tenía ese derecho era la niña, que iba con el esfuerzo y que esta persona mayor, su abuelo o algún familiar, la iba apoyando, la iba alentando, y era al revés en realidad. Y me parece que es una interesante metáfora de lo que nos ha pasado en este tiempo, de que lo que dábamos por supuesto, ¿sí? Vamos a cuestiones muy sencillas, de que la educación era para los niños. Bueno, en este tiempo se nos ha puesto patas para arriba y nos ha demostrado que la educación no solo es un derecho, sino que también es un bello orgullo que podemos tener en todos los ámbitos y en todos los momentos de la vida, y que ratifica lo que decía Paulo Freire, que la educación no cambia el mundo, no cambia el coronavirus, pero sí va a cambiar a las personas que van a cambiar inevitablemente al mundo. Por eso me parecía interesante empezar con esta certeza, desde dónde estamos parados, como para empezar o para seguir reflexionando en realidad. ¿De dónde venimos? El 2022 no surge, como decimos por ahí, no viene con la cigüeña, no nace de un repollo, no nació mágicamente y empezó el mundo en este 1 de enero del 2022, sino que en educación venimos de un contexto interesante. Obviamente nos vamos a restringir a los últimos años y el último tiempo. Entre paréntesis, a los últimos años en los que estamos educando pandemia mediante. Parece que esto fue ayer, ¿no? Y que venimos, sin duda que es reflejo de que hemos puesto todas nuestras energías y que no estamos tan pendientes de cuánto dura, sino de lo que podemos dar. Un primer momento de donde venimos sería hasta febrero del 2020, en la historia de la educación. Y allí podemos hablar de que hasta el comienzo de la pandemia teníamos métodos, tiempos, espacios y vínculos educativos centenarios, inamovibles. Estaban cuestionados o estaban en proceso de revisión o de transformación, mucho más tranquilos, mucho más simples, pero dentro de cierta comodidad, entre comillas este término, más asociado a la costumbre, a lo que veníamos haciendo. Sabíamos dónde, cómo, cuándo, para qué, por qué, con quiénes educar. Y estábamos allí asentados en ese bellísimo desafío. Sin embargo, desde marzo del 2020, para poner una fecha de inicio de esta situación, hubo una disrupción, un cambio abrupto, una emergencia claramente mundial. Priorizar el vínculo fue la necesidad primera y poner en evidencia, se pusieron en evidencia los grandes aciertos de la educación en estos procesos centenarios,
pero también las grandes falencias o las grandes faltas de la educación. Apareció el desconcierto por un lado y el sobreesfuerzo por otros. Recién decía Carla, antes del comienzo, que también un poco cansados. En el hemisferio norte están a mitad de ciclo lectivo, a mitad del trayecto escolar. Aquí en el hemisferio sur, en Argentina, y en esta parte del mundo, estamos por comenzar en febrero-marzo las clases, pero sin duda que el cansancio es una variante que se repite a lo largo de cualquiera de las realidades. Y finalmente, en el año pasado, este 2021 que se acaba de ir, podemos decir que ya sabíamos en gran medida a lo que nos enfrentábamos. No fue tan brusco el encuentro con esa realidad. Apareció un debate que ya nos vamos a ocupar de virtualidad y presencialidad, de transformar la educación o de mantener la vieja normalidad. Grandes brechas se hicieron evidentes, digitales, educativas, tecnológicas, económicas, sociales, entre escuelas, entre localidades, entre países, entre regiones. Y hay lo que podemos llamar un boom tecnológico educativo. ¿A qué me refiero con esto? A que las empresas tecnológicas, sean o no vinculadas a educación, empezaron a mirar justamente la educación como un ámbito en el que desarrollar un montón de aplicaciones, un montón de herramientas y de recursos, y un lugar fértil para desarrollar este boom o esta explosión de recursos tecnológicos con toda la experiencia o no que cada una haya podido tener. La segunda pregunta para hacernos, antes de entrar a lo central, que es la expectativa, a ver por dónde vamos, pero me parece interesante porque esto también forma parte del camino. Y acá, sin duda, esta pregunta de qué aprendimos, cada uno puede tener una respuesta individual. Sin duda, inevitablemente, porque han sido nuestras experiencias. Sin embargo, me animo a hablar de cuestiones generales, globales, y que se han puesto en evidencia en este tiempo. Por un lado, podemos decir que aprendimos que la tecnología es imprescindible, pero por sí sola no es suficiente para una educación de calidad. La necesitamos, casi inevitablemente, sí, pero solo la tecnología no hace magia. No logramos una educación de calidad solo diciendo uso la tecnología o tengo la tecnología. Voy a poner un ejemplo que por allí en algunos países nos toca de manera cercana: entregar recursos tecnológicos, una notebook, una tablet, un teléfono celular, sin tener la modalidad o la forma de utilización con sentido crítico, no deja de ser un instrumento allí que en cierta medida también se desaprovecha. También aprendimos que enseñar es mucho más que dar clases y contenidos. Si lo sabremos con nuestros vínculos con las familias, con nuestras herramientas y estrategias que pusimos en juego en todo este tiempo. Entonces se ha revalorizado la función docente. También sabemos que educar es mucho más que estar en la escuela. No estuvimos en la escuela, o no estamos en algunos casos, o no estamos como antes en la escuela, y sin embargo, nadie puede decir que no seguimos educando. La escuela, también aprendimos, que es mucho más que un edificio, o pusimos en evidencia que es mucho más que un edificio. Lo extrañamos, lo necesitamos, esos espacios que nos apropiamos en todos nuestros momentos, pero la escuela era mucho más. Hicimos escuela sin ir al edificio, o yendo al edificio de otra manera. También aprendimos que el aula es mucho más que 4 paredes, en la misma línea. El aula es el mundo, a partir de ahora. El aula es mucho más que 4 paredes. También aprendimos que estábamos, y me animo a decir que estamos, lejos, quizás en camino, pero lejos de una verdadera innovación educativa, teniendo en cuenta el concepto de innovación como la transformación radical y lo nuevo verdaderamente, no el uso solo. La educación no siempre es una prioridad, también lamentablemente lo aprendimos, que no siempre es lo que se pone como primero, y más en estas situaciones de emergencia, que la virtualidad es fabulosa, pero solo con uso crítico y fundamentado, como complemento que la presencialidad es fabulosa, pero hay que reconvertirla, repensarla. El acto momento pedagógico es un hecho colaborativo, compartido y cooperativo, lo aprendimos y lo pusimos en evidencia y ya no lo podemos negar, así como también
experimentamos que el trabajo individual quijotesco solo desgasta y no genera resultados de calidad. Nos desgasta y no nos lleva a buen puerto necesariamente. Que ya no hay margen para hacer lo mismo que antes de la pandemia, esto también lo hemos aprendido. Que el mundo cambió, entonces la educación urgentemente está convocada a cambiar. Que el trabajo docente, nuestro día a día, en el llano, en lo concreto, tiene una enorme fuerza transformadora. Ya no es solo nuestro día a día y que queda allí cuando volvemos a nuestro hogar o cuando nos desconectamos, queda solo en los actores, sino que tiene una fuerza transformadora inevitable, que capacitarse ya no es una opción, sino que es una necesidad constante y una obligación ética, inclusive para formar a ciudadanos para este tiempo, y que los estados y gobiernos no siempre saben lo que realmente necesita la educación, y en ello nosotros tenemos casi la obligación de hacerlo saber constantemente. ¿Qué nos falta aún de manera muy sencilla, que sería cada uno para un desarrollo mucho mayor, pero qué considero que nos falta todavía en este contexto de lo que aprendimos y de dónde venimos? Bueno, el protagonismo de los estudiantes, que sea realmente el norte y lo que motive las acciones, la voz escuchada y constante de los docentes, alzar la voz, pero también que se escuche, proyectos educativos a gran escala realmente innovadores, cada uno en su escuela, en su curso, en su grado, en su sala, seguramente los tiene, por eso hablo de a gran escala, que los tengamos en común, que no sean esfuerzos aislados, que los podamos implementar. Comunidades como Docentes en Línea en Latinoamérica los ponen en evidencia y apunta a la construcción de esta colaboración y de esta innovación cooperativa. Acciones efectivas para disminuir las brechas, necesario, fundamental. También que haya mayor formación y promoción de metodologías alternativas para la educación. También considero que nos falta transformación y adaptación de la dinámica de los tiempos y los espacios laborales de los actores educativos. Si estamos llamados a cambiar la educación, tiene que transformarse la dinámica laboral de los actores educativos. Una atención a las consecuencias emocionales y patológicas de la pandemia en niños, en jóvenes y en adultos, no descuidar esta inteligencia emocional, esta parte fundamental de la educación y de las consecuencias de esta pandemia, y acuerdos globales para una educación de calidad más allá de las particularidades de cada región o país. Podríamos agregar otros elementos que faltan sin duda, como por ejemplo, o que engloban algunas de estas cuestiones, especialmente lo de las brechas, que es la facilitación de recursos y de conexiones de manera equitativa a cada una de las regiones y a cada uno de los docentes, educadores y familias. También lo vamos a hablar dentro de un ratito. Entonces, una pregunta y una frase. Y acá yo me lo pregunté primero y no, obviamente no hay respuestas exclusivas ni cerradas. La pregunta sería: ¿apuntamos a una revolución educativa entonces en este contexto de donde venimos? ¿O tenemos esa añoranza de lo que ya no existe y de que ojalá vuelva? ¿En qué medida estos años en pandemia generarán una verdadera nueva educación? ¿O serán solo una anécdota de que todo cambió para que nada cambie? Si mañana la pandemia termina, ¿cuál será la actitud de la educación? No tanto de cada uno, porque seguramente los que estamos acá estamos con recorridos, con trayectorias, con expectativas, con motivaciones y certezas que apuntan en cierta manera a transformar nuestra tarea día a día. En el común, en el general y en los que tienen capacidad de decisión. ¿Cuál será el resultado? Lo que está en juego, en definitiva, es la capacidad, la voluntad y la resiliencia de la educación, el salir de situaciones estresantes de manera original, creativa, ante una situación inédita. Eso es lo que está en juego. Y de manera inédita, histórica, nunca antes la educación estuvo llamado a una transformación tan radical como hoy. 26 de enero del año 2022. Y nunca antes, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, estuvimos tan convocados, interpelados y con un espacio para ser protagonistas de esa transformación a la que estamos llamados.
Y la frase tiene que ver con algo que se celebró el pasado lunes, el 24 de enero, que fue el Día Internacional de la Educación, y Audrey Azoulay, la directora general de la UNESCO, con motivo de este día, decía muy claramente: en esta época excepcional no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre. Si queremos transformar el futuro, si queremos cambiar el rumbo, debemos repensar la educación. Se trata de forjar un nuevo contrato social para la educación. Tenemos que reparar las injusticias del pasado y orientar la transformación digital hacia la inclusión y la equidad. Y necesitamos que la educación contribuya plenamente al desarrollo sostenible. No podemos seguir haciendo lo mismo de siempre. Francesco Tonucci decía allá en abril de 2020, inicio de la pandemia: si la escuela cambió, si el mundo cambió, la escuela no puede seguir igual. Bueno, en esa línea va este mensaje sin duda. Cambiar el rumbo, transformar la educación, es el mensaje que daba la UNESCO en este tiempo con respecto a el Día Internacional de la Educación. Y en esa línea vamos a ver un minuto, un video que lo resume y plantea algunas cuestiones muy interesantes con respecto a lo que viene en esta ponencia, que es en torno a las expectativas o a las esperanzas o a los lineamientos que puede tener la educación en este 2022. Lo compartimos y seguimos. This is a message of hope amidst a pandemic that is challenging humanity. Let's seize this unique opportunity to recast our ways of caring and sharing, to invest in education at a scale never seen, to make a pact, a new social contract for everyone so keen. Let's reimagine our world to find lasting solutions. This is our chance for a greener future. Together, growing minds and nature, let's adapt learning to meet everyone's needs, with technology to power teachers and learners, no matter where they are, planting new seeds. Together, we can transform education to fulfill the potential of every generation, leaving no one behind in a world where every voice matters. Me quedo con dos palabras: reimaginar, que quizás es más que transformar, o es el paso primero para transformar. Reimaginar, volver a imaginarse cómo puede ser. Y lo segundo, entre todos. Inevitablemente, esto no es de un Quijote que va a venir a pelear contra los molinos de viento de estos tiempos y a salvarnos. Esto es inevitablemente una tarea cooperativa y colaborativa. Por eso me parece interesante también el título del video, que es un mensaje de esperanza, de espera, de expectativas. Vamos a hablar de estas expectativas en la educación, reiterando que no tiene que ver con receta y dándole la bienvenida a los que se han sumado en este tiempito desde que comenzamos esta ponencia en Docentes en Línea Latinoamérica, a quien agradezco una vez más. Cuando hablamos de expectativas en la educación, lo podemos hacer desde distintos ámbitos, pero vamos a tomar la definición de la Real Academia Española de Expectativas, que dice que es la esperanza de realizar o conseguir algo, la posibilidad razonable, no es una utopía irrealizable, sino una posibilidad razonable de que algo suceda, y la posibilidad de conseguir, realizar, suceder, conseguir un derecho, una herencia, un empleo u otra cosa, al ocurrir un suceso que se prevé. Tiene que ver con la previsión, tiene que ver con la coherencia con lo que veníamos, por eso al principio planteábamos de dónde venimos, qué aprendimos. No es algo, voy a poner una idealización. A mí me encantaría mañana conocer Júpiter, pero tengo la expectativa de conocer Júpiter. No entra dentro de la definición de expectativa porque no hay nada, puedo tener la esperanza, pero no hay una posibilidad razonable, no está que ocurre ese suceso de acuerdo a lo que se prevé, no hay elementos que me hagan tener esa expectativa, la expectativa fundada, fundamentada, cierta, real. Entonces, para no entrar en el terreno que sin duda es un motor de los sueños, de nuestras idealizaciones, que la educación se mueve por eso.
pero vamos a hablar de lo que puede llegar a ocurrir. Esa sería un poco la traducción de esta idea de expectativa que queríamos compartir. De nuevo, no son recetas y seguramente cada uno de ustedes tendrá muchos más elementos para aportar. En estas expectativas, un primer stop o una primera aclaración con lo que vamos a decir: analizarlo, probarlo, evaluarlo, descartarlo, apropiarse, evitar esto es lo que debe usarse o lo que debe hacerse, el evitar esto no es para mí o no me vengan con esas cosas raras. No hay recetas, pero sí la necesidad de conocer lo que está cambiando el mundo, ¿sí? Porque hay cosas que nos van a sonar muy alejadas y con la primera que empiezo, más de uno va a decir, otra vez me vienen con esto, porque lo primero de expectativas tiene que ver con el metaverso. Esto que Mark Zuckerberg desde Facebook, cambiándole inclusive el nombre a su empresa madre, le puso Meta, y este universo paralelo al universo real, esta experiencia virtual, este metaverso, interpela fuertemente a la formación y la educación, fuertemente, porque nos hace ver que puede haber otros ámbitos, otros espacios en los que nosotros podremos llegar a desarrollar, pero especialmente en el que nuestros estudiantes, nuestros alumnos, se van o se están empezando a desarrollar. Entonces, no descartarlos, tampoco tomarlos acríticamente, sino tenerlos en cuenta y como tendencia me parece muy interesante que puede llegar a ocurrir. La programación, la robótica, el pensamiento computacional como expectativas y como necesidades de que trasciendan, de que vayan más allá de un espacio, de una materia, de una asignatura, sino que tengan que ver con todo lo que realizamos. Pero en mi clase de artística, de educación artística, de arte, de música, ¿la puedo aplicar? Sí. En mi clase de química, sí. En mi clase de historia, sí. Entonces el pensamiento computacional es mucho más que programar, es una actitud de reflexión que tenemos que incorporar inevitablemente. Y esto ya nos va dando la pauta de que una de las cuestiones a las que estamos llamados es romper los estancos de las asignaturas. En esta hora vemos esto, en esto, un currículum integrado que tenga en cuenta todas estas tendencias y expectativas. Habilidades blandas y competencias antes que los contenidos, inevitablemente, porque el contenido se puede adquirir de otra manera o se puede sectorizar, pero la habilidad, el trabajo en equipo, el liderazgo, la actitud reflexiva, etcétera, etcétera, son hoy expectativas y tendencias necesarias en educación. Las metodologías activas, implementarlas ya no son una moda, ya no son algo desconocido. El aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos, en problemas, en retos, servicios cooperativos, la gamificación, el design thinking, todas metodologías activas que tienen como protagonista el estudiante, sin duda estamos llamados a ponerlas en juego. La inteligencia artificial o el machine learning, no porque cada uno de nosotros va a ser especialista en inteligencia artificial, sino porque son elementos que tienen que empezar a dialogar con nuestras propuestas educativas. ¿Habrá una aplicación basada en inteligencia artificial que me permita? O de entrada, podemos reflexionar sobre la inteligencia artificial con mis alumnos en determinado espacio y cómo afecta hoy a la sociedad. Bueno, incorporarlo como parte de nuestros proyectos. El pensamiento crítico, el aprender a aprender inevitablemente y transformado por las tecnologías. Metodologías ágiles, empezar a pensar en esto que viene del diseño instruccional y que viene de algunos ámbitos empresariales, que no es mala palabra, sino que es lo que nuestros estudiantes van a necesitar al momento de una instancia laboral, sin duda, y les van a requerir la formación en Scrum, en Canva o en XP o en algunas de estas metodologías ágiles que agilizan, que generan el trabajo en equipo, que generan protagonismo, liderazgo, que son flexibles. Y aplicarlas a la educación tiene sus beneficios. El aprendizaje inmersivo, las simulaciones virtuales como parte inevitable, más allá de que estemos virtual o presencial con nuestras clases,
generar esto de poder probar un laboratorio de paraquímica, un experimento físico, ejercicios matemáticos, un viaje en el tiempo por el universo. Bueno, todas estas cuestiones que sin duda se pueden lograr. El microlearning o la idea de cápsulas o píldoras de aprendizaje, vieron que, no sé si les pasa, pero nosotros estábamos muy acostumbrados en esta, entre comillas, comodidad, reitero, no porque estemos sentados sin hacer nada, sino porque estábamos en un lugar que nos generaba seguridad y tranquilidad, a programar todo un año de unidades y demás. Bueno, ¿por qué no pensar en micros aprendizajes que a lo largo del año generen el aprendizaje completo? En píldoras, en cápsulas, y que la generen nuestros propios estudiantes también. ¿Por qué no pensar que ellos sean promotores de estos ámbitos, de estos pequeños espacios? ¿Qué es el microlearning? Es pensar en la formación o en un espacio de conocimiento de un aspecto específico para que luego se relacione y se vincule con otro. Experiencias de aprendizaje centradas en el sujeto, sin duda. Hoy las empresas, todos los ámbitos de formación de las organizaciones, más allá de las empresas, de cualquier organización, están centradas en el sujeto. Y a partir de ahí generan estas experiencias. ¿Quién tengo al frente que se va a formar? Y en función de eso armo mi propuesta. Evaluación formativa por competencias, y autoevaluación para transformar este ámbito también. Y pensar en las competencias digitales docentes, en nuestras competencias y en las que queremos formar de nuestros estudiantes. Perdón. Como ámbito, como tendencia sumamente necesaria. No porque vayamos a ser especialistas en informática, sino porque tenemos que manejar la información y la alfabetización digital, cómo comunicar y colaborar con las tecnologías, la creación de contenido, la seguridad, la resolución de problemas. Sin duda que tenemos que hacerlo de esa manera. Como expectativas y tendencias que no tienen que ver con nuestra aula, con nuestra materia, con nuestra asignatura, pero que están entrando o invitando o a veces presionando a la educación para que tenga que ver nuestra experiencia de enseñanza y de aprendizaje con lo que está ocurriendo en el mundo. Esa sería un poco la síntesis de esas tendencias. Y también como tendencia, para empezar a cerrar en este tiempo, podemos pensar algunos enemigos, de nuevo entre comillas, porque no es que nos hacían la guerra, pero en algunos casos alguien lo puede haber pensado de esa manera, para transformarlos en aliados. Y voy a dar ejemplos muy rápidos, pero cómo estas expectativas se pueden transformar y cómo de algo que yo sentía que me interpelaba y que jugaba en contra de mi tarea docente, me puede empezar a jugar a favor si yo cambio la percepción o la propuesta. Por ejemplo, de engaño a navaja suiza le pusimos a esto y tiene que ver, por ejemplo, con una aplicación como Socratic, que uno lo que hace es, desde el teléfono, le saca la foto, un ejercicio, un problema, una resolución o lo que fuera, y lo resuelve con inteligencia artificial. Esto uno puede decir, no, que mis alumnos no lo usen porque me van a copiar. ¿Por qué no lo utilizo y veo el funcionamiento y veo qué resolución hace la inteligencia artificial y cuál hago yo? Bueno, pensarlo como un aliado, más que como un enemigo o algo que no me ayude a mi tarea docente. Lo mismo, una academia de 24 horas, Khan Academy o un montón de estrategias pensando en los estudiantes, no en el docente. Yo lo puedo ver como competencia de lo que yo doy, porque en Khan Academy es una academia libre para los estudiantes que tiene todas las asignaturas y las materias. Entonces compite con lo que yo les doy, porque hay otro profesor u otro video u otra experiencia enseñándoles. ¿Por qué no pensar como complemento? Y lo que aprenden ahí lo corroboremos con lo que aprendemos nosotros y lo que vemos y se lo trasladan a los estudiantes. Bueno, por eso hablamos de aliado. De tener un título a ser. ¿Cuánto valor tienen nuestras titulaciones cuando las empresas no están viendo exactamente el título? Hacer un máster es inevitable, un doctorado, una licenciatura, sin duda, pero la formación también va por lo que decíamos antes, por las habilidades blandas y demás, porque en este espacio es donde nuestros estudiantes se van a desempeñar.
Alguien puede pensar, esto no es para mí, me refiero a certificaciones más allá de lo que nos puede exigir, por ejemplo, el ámbito ministerial. ¿Por qué no ser un educador certificado por Google, por Microsoft, por Edpuzzle, por Genial y por estas aplicaciones que me motivan a cambiar mi metodología, sin duda? Y uno puede pensar, no, esto no es para mí porque yo doy inglés solamente y no quiero más de otras aplicaciones. Bueno, pero hoy no deja de ser uno de los ámbitos necesarios de formación, más allá de lo ministerial, de lo oficial, de las capacitaciones, de la formación, que sin duda siguen siendo muy importantes. Bienvenido al copiar y pegar, le pusimos, porque un ejemplo, en un examen virtual de una universidad de psicología, la mitad de los alumnos se copiaron de Google. Y claro, porque está ahí. ¿Por qué no aprovechar ese copiar y pegar? O proponer alternativas que no signifiquen copiar y pegar, para generar aquel pensamiento crítico que decíamos. Educar sin exámenes, alguna propuesta, alguna posibilidad, no pensar en las clásicas evaluaciones, sino pensar en otras alternativas. También, por ejemplo, pensar en incluir la magia, el juego. Tuve la oportunidad de conversar con Suso Ruiz y combina la magia con la educación en el nivel primario de una manera excepcional. Tiene un libro que se llama Educando con Magia. Y en algún momento yo lo puedo haber visto como un enemigo. No me vengan con esas cosas de magia porque yo tengo que hablar de realmente lo importante que es mi materia. ¿Y por qué no mezclar estas cuestiones? Y también, cuando corregir es cosa seria, el ejemplo de una docente argentina que corrigió los exámenes de los alumnos con memes. Y eso se incluyó en TikTok. Memes y TikTok no suelen ser palabras que estén en los discursos pedagógicos habituales. Bueno, ¿por qué no pensar en esos ámbitos también y en esas intervenciones? Entonces, de enemigos o de aquello que yo no consideraba que podía formar parte de mi experiencia de formación, o mi experiencia pedagógica, a transformarlos en aliados, o por lo menos en conocerlos, porque tienen que ver con la experiencia que nuestros estudiantes también van haciendo. La propuesta entonces en este momento es pensar en un protocolo para una nueva educación. Es decir, si les planteara cuáles son nuestras posibilidades de pensar una nueva educación y qué plantearíamos como protocolo, como cuestión fundamental para tener en cuenta. ¿Qué diríamos cada uno de nosotros? Y en este ámbito, lo que les voy a compartir, y también se los vamos a compartir por el chat, y también por donde estén con la transmisión, por las distintas redes sociales, es un enlace que los va a llevar a una aplicación que se llama Tricider, y ahí vamos a hacer una lluvia de palabras. Les voy a mostrar qué es lo que ustedes van a ver en esa aplicación. Esperen un segundo, si no me equivoco, ahora ustedes están viendo la pantalla. Ahí. Bien. Y van a entrar a este espacio, y ahí donde dice, ingresa tu idea, van a poner tu idea, el nombre es opcional si quieren, y ahí ponen la idea. La consigna sería la siguiente, mientras también vamos haciendo el cierre de la charla. La consigna sería, ¿qué tendríamos que tener en cuenta si pensáramos un protocolo, esto que se usa para la salud, pero para pensarlo para una nueva educación? ¿Qué es lo que tendría que estar, no como obligación, sino como sugerencia importante para pensar una nueva educación? ¿Qué es lo que no podría excluirse de esta nueva educación? ¿Sí? A manera de línea, de tweet, de normativa, de sugerencia, de propuesta, ponen ingresar tu idea y allí van participando de esta posibilidad. ¿Cuál sería esa opción para este protocolo para una nueva educación? Mientras van allí participando, y después en todo caso lo retomamos al final para darles un tiempito, solo tienen que ingresar, no tienen que registrarse, no tienen que generar ningún enlace, ningún vínculo, y el nombre es opcional, lo pueden poner o no, no hay ningún problema, lo más breve y concreto posible. ¿Qué necesitaríamos para una nueva educación? ¿Sí? En este contexto y en este marco de lo que hemos hablado.
Para finalizar, ¿cuál es el propósito entonces de nuestra educación? ¿Y enseñamos para pasar exámenes o formamos en investigación creativa, en cooperación y formamos en sentido crítico y en cooperación con otros? Estas ideas son de Noam Chomsky en un artículo reciente. En este propósito de la educación, ¿cómo involucramos la tecnología? ¿La usamos solamente por usarla? ¿O detrás hay un aparato directivo bien construido, poco probable que nos sea útil si no existe? Y de hecho hasta puede ser dañino si no utilizamos la tecnología de manera crítica y de manera concreta. Cultivar la capacidad de buscar lo que es significativo, eso debería ser la esencia de la educación. Ya sé que se usen computadoras, internet, libros, lápiz, papel, etcétera. Y enseñar debe ser alentar a los estudiantes a descubrir por su cuenta, a cuestionar si no están de acuerdo, a buscar alternativas si creen que existen otras mejores, a descubrir los grandes logros del pasado y tratar de dominarlos por ellos mismos porque les interesan. Si recuerdan al principio, empezábamos con una certeza, ¿sí? La educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Terminamos con otra certeza. La educación debe alentar a que nuestros estudiantes sean protagonistas de su propio proceso, para que luego puedan transformar ese mundo en el que hoy nos toca desarrollar, en el que nos toca vivir y que nos desafía a cada minuto. Lo que está claro es que hay que transformar inevitablemente, hay que seguir transformando, porque estoy convencido que cada uno de nosotros aporta un granito de arena, y ponernos de acuerdo para que la transformación de la educación sea sin duda una aspiración y una realidad, y que pase de expectativa a un hecho concreto inevitablemente. De esta manera, agradeciéndoles por la atención y por toda la predisposición y por la invitación, quedo a disposición para lo que necesiten y muchísimas gracias por este tiempo. Enciende tu micro, Andy, lo tienes apagado. Gracias, ¿no? De verdad, estoy asombrado, extasiado por toda la plática que nos ha regalado Pedro esta tarde. Agradezco mucho la oportunidad de poder platicar con Pedro, estar presente en esta webinar, acercarnos hacia toda la gran experiencia que él tiene. De verdad, me siento honrado pues, estar en este espacio donde un ganador de este premio tan grande que tuvo Pedro, que tiene Pedro en este año, de verdad es interesantísimo. Y todo lo que comenta Pedro, yo quisiera resaltar 4 ideas nada más para poder redondear de alguna manera pues, lo que nos está comentando Pedro. Una de las primeras palabras con las que me quedo de su participación es la que dice evolución. Efectivamente, creo que no solo hemos evolucionado y vamos a continuar evolucionando, es el principal derrotero que tenemos hacia este año 2022. Seguir creciendo como docentes, seguir creciendo en nuestra labor docente. No me refiero solo en la parte de la tecnología, yo creo que estamos todos y todas de acuerdo que la evolución docente implica justamente entre otras cosas, ¿verdad? De las que nos mencionó Pedro, la flexibilidad a nuevas formas de enseñanza, a nuevas formas de aprendizaje, a nuevos ambientes de aprendizaje. ¿Sí? Entre ellos, por ejemplo, me quedo mucho con la parte del metaverso, que si bien voy a platicar en mi experiencia un poquito hace 2 años, un poquito más tal vez, yo leí un libro que se llama Ready Player One, que es un libro de ciencia ficción, en donde toda la parte de cualquier aspecto de la humanidad ya estaba en una realidad virtual. ¿Sí? Incluso hay una película, ya la pasaron a una película, del libro lo pasaron a una película, si la pueden ver, se darán cuenta que la educación, las universidades, las primarias, todo, en los bancos, los trabajos, en esa utopía que maneja el libro, está en un metaverso. Y ya estamos con un paso dentro de él. No podemos decir que sea una
algo que vamos a esperar, que es el futuro, ¿no? Ya es la realidad. Y por supuesto, esto nos lleva a lo que comenta Pedro, que es mejorar nuestras habilidades interpersonales, las habilidades blandas de nuestros estudiantes, para poder comunicarnos mejor, interactuar mejor con otras personas y pensar mejor, ¿no? La actitud crítica, el pensamiento creativo, que lo comentábamos el día de ayer con Carla, uno de los grandes visionarios también digamos, futurólogo Tony Wagner, comenta que el pensamiento creativo es ahorita lo que muchos empleadores están más buscando en las personas. Y nuestra labor como educadores, educadoras, es justamente desarrollar en nuestros estudiantes estas habilidades blandas. Pedro, wow, muchísimas gracias por todo este panorama que nos planteas. De verdad, yo me llevo muchas expectativas, muchos aprendizajes, por supuesto. Y pues adelante, Carla, no sé si Rocío van a comentar algo, pero tenemos muchos Claro, comentarios, quisiera, muchas preguntas también. quisiera leer algo que nos ha dejado la audiencia aquí en Facebook y bueno, los de Zoom estuvieron muy activos, estaban, si los hubiéramos tenido en un salón, yo creo que los hubiéramos tenido que callar porque estuvieron escribiendo, así que felicitaciones a los de Zoom, aquí estuvieron con el chat muy activos. Pero bueno, aparte de todo, pues agradecen la audiencia al licenciado Pedro Figueroa por la tan excelente ponencia. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y les preguntábamos qué nos dejaba esta webinar y nos dice Dina Julián, repensar la educación, mejorar las habilidades de los alumnos. Con eso se queda. Dice Karina, quisiera que si Pedro tiene algún libro suyo para recomendarnos, dice. Entonces, creo que vamos a dejarle las redes de Pedro para que lo puedan seguir. Libro específicamente no, estamos en ese proceso, pero sí puedo dejar algunos enlaces o algunos aportes de algunas cuestiones que hemos estado haciendo en este tiempo. Y además tu página de los docentes y las TICs es genial. Ahí se aprende bastante. Yo se la recomiendo. Entonces nos quedamos pues con todo este conocimiento que Pedro nos ha dejado y esa chispita que nos prendiste a todos los docentes latinoamericanos que te vimos el día de hoy. Al igual, queda grabado para que nos puedan ver. Pedro, de nuevo, muchas gracias. Te admiramos muchísimo y ante todo nos sentimos muy halagados de tenerte como un gran amigo en Docentes en Línea Latinoamérica. Coincido plenamente, el gusto y el honor ha sido mío, agradecido por la generosidad de siempre, felicitaciones realmente por el trabajo que realizan, porque es esfuerzo y es convicción detrás de cada pasito y de cada crecimiento, así que seguramente nos seguiremos encontrando y agradecerles a todos los que han participado, a las intervenciones en Zoom, en Facebook, la verdad que son muy enriquecedoras y ha sido un gran gusto poder compartir este inicio de año con todos ustedes.